La digestión de las grasas comienza en la boca con la secreción de lipasa salival, secretada en gran cantidad ante la presencia del alimento en la boca, factor mecánico, y o por estimulación parasimpática, el factor neurológico. En el estómago actúa la lipasa gástrica y supone el 10% del total de la digestión de los lípidos. Los ácidos grasos libres liberados en el estómago estimulan la secreción pancreática de lipasa y colipasa. El páncreas también secreta fosfolipasa A2 y colesterol esterasa. Las gotas de grasa son emulsionadas por los ácidos biliares presentes en la luz duodenal, lo que aumenta la actuación de la lipasa. La liberación de lecitina por la bilis facilita el proceso de emulsificación. La lipasa se une a la colipasa e hidroliza los triglicéridos dando como productos de la digestión de los lípidos, ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa A2, activada por tripsina, separa el ácido graso en posición 2, dando como resultado ácidos grasos y lisofosfolípido. La colesterol esterasa rompe el enlace éster de lípidos como el colesterol y vitaminas liposolubles. Los productos resultantes de la digestión de los lípidos necesitan ser solubilizados en la luz intestinal, por lo que se unen con ácidos biliares y forman micelas mixtas. El remanente de ácidos biliares es absorbido de manera activa en el ilion terminal, pasando a la circulación portal y son vertidos de nuevo a la bilis, en lo que se conoce como circulación enterohepática. En la absorción de ácidos grasos participan transportadores activos. Un transportador de ácidos grasos, la proteína FATP4, presente en la membrana apical del enterocito maduro del intestino delgado. Una vez en el interior de la célula, se unen a proteínas y se dirigen al retículo endoplásmico liso, donde se produce la resíntesis de triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Estos se unen a apoproteínas y forman kilomicrones que salen del enterocito por exocitosis y pasan a los capilares linfáticos. Los ácidos grasos de cadena corta y media no necesitan ser solubilizados y pasan directamente al capilar sanguíneo. Las lipoproteínas plasmáticas son macromoléculas que facilitan el metabolismo lipídico y la transferencia de lípidos entre tejidos, como los ésteres de colesterol y triacilgliceroles ubicados en su núcleo, o colesterol, fosfolípidos y apoproteínas encontrados en su superficie. Estas últimas actúan como ligandos y cofactores implicados en el metabolismo lipoproteico. Las principales lipoproteínas son HDL, IDL, LDL, VLDL y kilomicrones. Los kilomicrones son sintetizados en el intestino, contienen ApoB48 formada en la digestión de grasas y son responsables de transportar grasa exógena para ser metabolizada por otros tejidos. Las VLDL son producidas en hígado, propician la síntesis de ApoB100 en hepatocito y transportan grasa endógena en forma de triglicéridos hacia otros tejidos para producir energía o para almacenamiento. La LPL hidroliza triglicéridos al activarse por ApoC2 y heparina. Una vez degradados los triglicéridos, estos forman kilomicrones residuales que regresan al hígado por receptores hepáticos para ser utilizados. En las VLDL, la LPL forma IDL y posteriormente, por medio de la lipólisis de triglicéridos, se convertirá en una LDL. Las VLDL adquieren ésteres de colesterol provenientes del hígado y de las HDL, que también los transfieren a las LDL mediante la CETP. Las LDL transportan colesterol a los tejidos para su uso en estructura membranal o síntesis de hormonas esteroides. Las HDL se sintetizan en el intestino, son ricas en colesterol y lo transportan de la periferia al hígado. Activan la LPL donando ApoE y ApoC2 a kilomicrones y VLDL. Desde la LDL, las apoproteínas vuelven a la HDL, que elimina el exceso de colesterol esterificándolo a un ácido graso mediante la LCAT, que es a su vez activada por ApoA1. El colesterol generado por LCAT difunde al núcleo de la HDL y lo transporta desde tejidos y plasma al hígado para su metabolismo y excreción como colesterol y sales biliares. Los ácidos grasos de tejido adiposo van a músculo cardíaco por sangre, donde estarán como ácidos grasos libres formando complejos con la albúmina o como triglicéridos formando parte de kilomicrones o VLDL. Los triglicéridos se degradan por la LPL. Los ácidos grasos resultantes y los que están unidos a albúmina son captados por cardiomiocitos formando complejos con la PAAG.
Posteriormente, son activados por la acil-CoA sintetasa y la CPT1 cambia la coenzima de los derivados de acil-CoA por carnitina. Luego, la acil-carnitina translocasa introduce a matriz mitocondrial el derivado de acil-carnitina y saca una molécula de carnitina. La CPT2 revierte la reacción de la CPT1 introduciendo los derivados de acil-CoA a la mitocondria para su oxidación, produciendo acetil-CoA, NADH más H+, y FADH2. Estos últimos van a la CTE para la síntesis de ATP, pero la mayor parte de la energía se encuentra en acetil-CoA, por lo que será catabolizada en el ciclo de Krebs para finalmente producir ATP en la CTE. Se puede utilizar glucosilactato si los ácidos grasos no cubren la demanda energética. En la fase postprandial se usa la glucosa aumentando la insulina circulante, pues el ingreso de la glucosa al cardiomiocito es mediante GLUT4, que se expone a la superficie de este debido a la insulina. La glucólisis transforma la glucosa a piruvato. Este se descarboxila oxidativamente por la PDH, convirtiéndose en acetil-CoA y liberando CO2 y NADH más H+, que se dirige a CTE. El acetil-CoA producido irá a ciclo de Krebs. El lactato surge en la glucólisis en disminución de oxígeno. Se forma en el citosol a partir de piruvato por la LDH, mientras que en el corazón esta enzima realiza la reacción inversa para la producción de ATP, y así usar el lactato producido en otros tejidos. De igual forma, el lactato inhibe a la CPT1. Asimismo, la energía requerida por el aumento agudo de corto trabajo del corazón se compensa con la glucosa que proviene del glucógeno de los cardiomiocitos. Parte de los ácidos grasos liberados por la lipólisis en el tejido adiposo se va a hígado, que transforma el excedente de acetil-CoA derivado de los ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Su hiperproducción resulta su liberación a la circulación y su captación por otros tejidos para usarlos como energía. Disminución de flujo sanguíneo en arteria coronaria que ocasionará disminución de oxígeno y nutrientes. Sin oxígeno en mitocondria, la cadena respiratoria ya no recibe hidrógenos, ya que estos llegan como coenzimas reducidas a partir de cofactores NADH y FADH2, ocasionando una saturación que inhibirá la CTE y las demás vías oxidativas. Esta inhibición afecta a la producción de ATP, ya que la ATPasa no gira y los electrones de hidrógeno no pasan por los complejos hacia el espacio intermembrana, evitando la fosforilación oxidativa de ADP a ATP. La demanda energética se satisface utilizando el glucógeno almacenado para la obtención de glucosa, que entrará a la glucólisis anaerobia donde se transformará en ácido láctico. El ácido láctico se forma en el citosol a partir de piruvato, mediante la enzima LDH, y a su vez el NADH se reoxida a NAD. El ácido láctico se desprotona liberando hidrogeniones al medio, disminuyendo pH y provocando acidosis e inhibición de PFK1, obteniendo la anulación de la glucólisis anaerobia y usando como fuentes de energía alterna la fosfocreatina, adenilato sinasa y un mecanismo compensatorio. Lo anterior induce intercambio de hidrógeno por iones sodio y de iones sodio y calcio a través de la membrana. La elevación intracelular de sodio abrirá los canales de potasio y cerrará los de calcio. La sobrecarga de calcio intracelular provocará arritmias y el incremento de las enzimas proteolíticas. Las ATPasas inhibirán la producción de ATP. Las endonucleasas causarán daño a la cromátina nuclear. Las fosfolipasas disminuirán los fosfolípidos y las proteasas rotura de membrana y proteínas citoesqueléticas. Las dos últimas son causantes de un daño a la membrana mitocondrial, generando incapacidad para producción de ATP, conduciendo a necrosis. Colesterol total, principal lípido relacionado con la enfermedad vascular aterosclerótica. El hígado lo metaboliza en su forma libre y lo desplaza a la circulación sanguínea en lipoproteínas. 75% es unido a la LDL y 25% a HDL. Prueba utilizada para determinar el riesgo de cardiopatía coronaria. Valores normales. Lipoproteínas son proteínas sanguíneas, transportan el colesterol, triglicéridos y otras grasas insolubles y se clasifican en VLDL, transportan triacilgliceroles del hígado al tejido adiposo, y DL, pueden convertirse a LDL o absorberse en hígado, se hallan entre las VLDL y las LDL, generalmente no se encuentran en sangre. LDL, transportan el colesterol del hígado a las células del cuerpo, también llamado colesterol malo. HDL, recogen el colesterol de los tejidos corporales para llevarlo al hígado. Tienen un efecto protector en enfermedades cardíacas, por lo que se les denomina colesterol bueno. Valores normales.
Triglicéridos. Se producen en hígado mediante glicerol y otros ácidos grasos. Se transportan en VLDL y LDL. Cuando se elevan, se depositan en el tejido adiposo. Valores normales. Reflejan dos potentes de riesgo cardiovascular. El aumento de la concentración de CT y CLDL es un marcador de lipoproteínas heterogénicas, mientras que una disminución en concentración de CHDL se correlaciona con numerosos factores de riesgo cardiovascular. La ApoB constituye la mayor parte del contenido proteico de las LDL, estando presente también en IDL y VLDL. La ApoA1 es la principal apolipoproteína de las HDL. Ambas aportan información para la detección de individuos de alto riesgo. Proporciona información sobre el tamaño de las LDL. Una relación menor a 1.3 indicaría un mayor número de partículas de LDL con un contenido menor en colesterol. El colesterol menos el HDL es una medida de colesterol de las LDL, VLDL y de las partículas remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos, recomendado como objetivo terapéutico secundario en individuos con triglicéridos elevados. Una alteración en estructura proteica primaria afecta negativamente la región de unión de LDL al receptor, resultando en poca o nula fijación de LDL a la célula, y el colesterol no se transfiere al interior, por lo que la síntesis de colesterol no se inhibe y su contenido en sangre aumenta, generando hipercolesterolemia. En hígado, la fructosa es metabolizada y convertida a fructosa 1-fosfato, que estimulará la glucosinasa, favoreciendo la formación de depósitos de glucógeno y la síntesis de triglicéridos, por lo que dietas ricas en fructosa favorecerán la aparición de hipertrigliceridemia. Las HDL en el caso se encuentran disminuidas debido a que normalmente las lipoproteínas que penetran en el espacio subendotelial vuelven a la sangre circulante por un mecanismo en el que participan las HDL. En disfunción endotelial, el aumento de la permeabilidad de la pared de los vasos origina un aumento en la penetración de las LDL a la pared vascular, que excede la velocidad y eficiencia de TIC para devolverlo al torrente sanguíneo. La diabetes y el hábito de fumar reducen la cantidad de HDL y disminuyen aún más la eliminación de las LDL. Los xantomas tendinosos se producen por la proliferación de células espumosas y el depósito de colesterol no esterificado en el espacio extracelular de tendones extensores y tendones de Aquiles. Se asocian a hiperlipidemias, más frecuentemente la hipercolesterolemia familiar, y existe una correlación entre el grosor del xantoma y el grado de hipercolesterolemia. La estenosis u obstrucción de la luz arterial, debido a placas de ateroma originadas en la íntima, proliferan hacia la luz arterial provocando cambios hemodinámicos al nivel del flujo sanguíneo arterial, que se traducen en disminución de la presión de perfusión y dan lugar a la isquemia de los tejidos, lo que origina las parestesias.